Hola, buenas tardes, yo soy Juan Sebastián Izquierdo, esto se llama Capitalismo Revolucionario y en este capítulo vamos a hablar sobre las colusiones. Antes de empezar, se me había olvidado, voy a compartir el enlace de YouTube para que nos puedan seguir como espectadores. Lo voy a compartir primero en el chat acá del grupo para que cada uno lo comparta en su muro, en sus páginas, en su grupo y, y luego en mi Facebook para comenzar. Esperemos un segundito que vamos a compartir esto. Se me olvidó compartirlo antes de lanzar al aire, pero pucha, son cosas que pasan. Esto de estar trabajando así como con pocos recursos es parte de. Ya. Sí, se escucha. Espérenme un segundillo. Bueno, por mientras comencemos a conversar, yo les voy a decir que bueno, tenemos este tema que vamos a tratar ahora es relativamente controversial o bastante controversial, y es que desde el proceso que se dio con el tema de las farmacias y luego con el tema del papel higiénico y otras áreas que se han visto comprometidas en los supermercados, los pollos, etcétera, ha habido una fuerte aversión por parte del público nacional al asunto de lo que es que ciertos grupos de ciertos productores de ciertos bienes y servicios se reúnan y se pongan de acuerdo para establecer un precio específico en el cual ellos pretenden vender sus cosas, ¿no es cierto? Este tema es principalmente controversial para mí porque la primera vez que tuve algo de revuelo en el mundo político con mi página y todo eso, tuve que ver con una columna que escribí yo defendiendo a los empresarios que se coludieron. Y fue replicada por El Mostrador, donde fui víctima del bullying de los políticamente correctos, claro. Y por eso me interesa mucho hablar de este tema. Me gustaría partir con Cristian. Cristian, ¿qué opinas tú de esto que ha sucedido? Que algunos empresarios se han coludido, se han puesto de acuerdo para tener unos precios específicos sobre ciertas cosas y si es que es malo, si es que es bueno, si es malo, por qué, si es bueno, por qué, y si es siendo malo o bueno, si amerita o no cárcel o penas penales y por qué motivo. A mí me extraña que tu postura sea tan pro oclusión, porque tu página es capitalismo revolucionario. A ver, la colusión es un tema muy anticapitalista, muy antimercado. Es un kirchnerismo a la inversa. O sea, cuando los Kirchner quisieron poner los precios en los supermercados como ellos quisieron para la ciudadanía. Es lo mismo con las empresas en Chile. Ellos ponen los precios, pero para satisfacer su lucro. En el fondo, lo que hacen es un problema de competencia y de mercado. Finalmente, finalmente quien pierde son los chicos. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Perdí a Cristian. Quería que me explayara más porque pierden los chicos. Carlos, por mientras opina tú, después le voy a preguntar a Cristian por qué dice él que pierden los más chicos. Bueno, ocurre que estoy a favor de las colusiones porque permite regular los precios
independiente que sean grandes o pequeños. Se supone que cuando estas ocurren, para bien, es cuando no hay intervencionismo estatal en alguna parte de este circuito de compra y venta. Por ejemplo, puede ser a través de los impuestos, donde el Estado dice, no, cobremos más caro, o sea, cobremos más impuestos, entonces eso va a repercutir en el precio para el consumidor. Y para que los empresarios tengan como un acuerdo de hacer un pacto de caballeros para ordenar los precios con la finalidad de que ellos tengan ganancias, pero tampoco haya mucha competencia desleal en cuanto a precios, donde diga, no, yo voy a vender más barato con una cantidad de gas, o sea, de ingresos menor, para hacer más leal todo esto, se ordenan. Y eso es positivo. Entonces, por eso estoy como a favor. El caso de las farmacias, o el papel higiénico. Bueno, el papel higiénico tenía un tema con respecto a quién vendía más barato. Entonces, para ordenar eso, regular los precios, se ponen dentro de un marco. Y eso se agradece. Pero cuando el Estado interviene mucho, privilegia a los más grandes. Y quizás ahí va el punto que quería explicar, porque quedó pendiente, por el hecho de que cuando el Estado le permite estas colusiones a los grandes, los pequeños no pueden competir con esos precios porque como venden en menor número, no pueden recaudar lo esperado. Eso según entiendo yo. Ya. A ver, dos cosas que acotar acá. Primero que nada, en este momento, o sea, en este país, la colusión no se impuso, por lo menos en el ámbito de los supermercados, no se impuso porque privados les interesara el tema de coludirse. De hecho, el líder con Jumbo tenían una guerra de precios gigante a finales de la década de los 90, no sé si lo recuerdan. Sacaron mucha sangre los dos con su competencia, y cuando estaba esa competencia ya estaba muy potente y estaban los dos peligrando la quiebra, fue cuando el Tribunal de Libre Competencia en Chile le prohibió seguir compitiendo. De esa forma, el Tribunal de Libre Competencia, el Estado, creó la colusión de los supermercados. Ese es un punto muy importante de decir. Que no es lo mismo que la colusión del papel higiénico y tampoco es lo mismo que la colusión de la farmacia. Esos obedecen a tres fenómenos totalmente distintos, ¿vale? El fenómeno de la colusión de la farmacia tiene que ver con altas barreras de entrada. Tú para poner una farmacia necesitas tener un químico farmacéutico, pagar unas patentes especiales, una lista enorme que el Estado te obliga a tener mínima de remedios, que si tú no las tienes no puedes tener una farmacia, te dice tienes que tener tal remedio, tal remedio, tal remedio, que yo digo que tienes que vender, y si no, no puedes poner una farmacia. Entonces las barreras de entrada de la farmacia son tan altas que eso incentiva a que las farmacias que están establecidas controlen el mercado sin competir, porque saben que no van a llegar nuevos actores al mercado. Dicho esto, durante el periodo de colusión de las farmacias, los precios subieron tanto que igual llegaron nuevas farmacias como la del Dr. Simil o la del Dr. Ahorro, y se instalaron en Chile con precios bastante más bajos, porque al final eso es lo que genera la colusión. Si tienes una colusión, aumentan los márgenes de ganancia y hace que ese tipo de negocio sea muy atractivo para otros que entonces se ingresan a ese mercado a competirte. Y entonces la competencia en sí no se rompe. Lo que se hace es llamar a nuevos actores por un alza de los márgenes de ganancia. Y dicen, yo también puedo ganar un poco menos y competir. Lo otro es la colusión del papel higiénico. La colusión del papel higiénico tiene que ver con que la empresa grande de papel higiénico, creo que era la CMPC, creo que esa es la sigla, le dijo a la que era un poco más pequeña, oye, ¿sabéis qué? Pongámonos de acuerdo, porque si nos hacemos una guerra y yo te destruyo, nosotros nos van a atrapar por la ley antimonopolio. Entonces mejor nos ponemos de acuerdo, y así yo no te destruyo, los dos ganamos plata, y tengo entendido que en verdad lo que hicieron fue más sustancialmente 50 pesos por paquete de 4 rollos, o sea, era muy poco. La gente gastó en total del año, no sé, 500 pesos más de confort, 5 lucas más de confort al año cada familia por el hecho de la colusión del confort. Entonces era bastante inocua para el nivel de revuelo y escándalo que tuvo. Dicho esto, yo quiero decir que a mí me parece que la colusión no es buena,
¿vale? Me parece que no debiera ser penable ni castigable por el Estado. ¿Cómo quiero expresar esto? Está lleno de cosas malas que existen en la realidad, como la infidelidad, la mentira, ¿no es cierto? Esas son cosas cotidianas. Hay gente que miente y no la metemos presa. Gente que se caga a su señora y no la metemos presa, ¿no es cierto? Y la colusión creo que entra dentro de ese ámbito de cosas, dentro de ese ámbito de cosas que podemos considerar malas, que podemos repudiar, pero que no castigamos penalmente, que no perseguimos ni penal ni civilmente, ni tratamos de ponerle multa. A nadie le cobran una multa por ser infiel, a nadie le cobran una multa por mentir, ni cosas por el estilo, ¿vale? A menos, claro, que se den otras circunstancias como que mienta en un testimonio jurídico, pero dejando eso de lado a nivel cotidiano. Entonces, la colusión es para mi gusto, resulta el ejercicio de dos derechos fundamentales del ser humano. Uno es el derecho de propiedad, que implica necesariamente la libertad de precio, es decir, las cosas que yo hago y yo vendo, le pongo el precio que yo quiera, y el derecho de libre asociación, es decir, el derecho de ponerse de acuerdo y juntarse entre las personas. Las personas que ejercen ese derecho, así como un neonazi puede exigir su derecho a la libertad de expresión para decir barbaridades, y yo no me voy a oponer a eso, aunque lo encuentre algo malo. No encuentro que puedas meter preso a un neonazi por estar diciendo estupideces, porque tiene libertad de expresión. Asimismo considero que la colusión, que no es algo que a mí me guste, que no me parece adecuado ni correcto, necesariamente no viola los derechos de terceros, sino que es un ejercicio legítimo de derechos humanos propios y fundamentales. Y por lo tanto, no debería ser perseguido ni penado por ley. Si los ciudadanos podrían ponerse de acuerdo y dejar de consumir esos productos, etcétera, verán ellos si les conviene, ¿no es cierto? Pero esa es más que nada mi opinión al respecto. Ahora yo quería que Cristian, ¿tienes audio de nuevo? Porque de pronto te dejamos de A escuchar. ver, ¿me escuchas? Sí, te escucho de nuevo. Te quería preguntar por qué tú decías que la colusión afectaba a los más chicos. Bueno, la corrupción afecta a los más chicos porque entre los grandes se ponen de acuerdo en poner los precios en cierto tope. Entonces, los chicos tienen que acostumbrarse, tienen que a eso. Si no, van a perder competencia. Poco básicamente un tema de competencia. A ver, No es mucho más allá. supongamos que No creo tampoco supongamos, que sea tan malo. No soy extremista en eso. Pero sí pienso que al menos si tú te vas a coludir con alguien, tienes que ser transparente. Tienes que ser transparente y decirle a la asociación que corresponda, mira, los precios están así, debemos regularlo de tal forma. Pero no puede ser entre gallos y medianoche. claro, es entre gallos. Es entre gallos y medianoche, igual como cuando uno compra un pito de marihuana, porque si no es entre gallos y medianoche te meten preso. Entonces, Sí, ese es un eh, tema. las cosas que son ilegales suelen hacerse entre gallo y medianoche, pero por efecto de que son ilegales. Ahora, Por eso, te voy a poner dos casos. Supongamos que los grandes se coluden para bajar los precios y reventar a los chicos. ¿Ya? ya sí. En el caso que se coludan para bajar los precios y reventar a los chicos que no pueden tener las mismas economías de escala y por lo tanto no podían ganar dinero con esos precios, los consumidores se verían favorecidos por una disminución de los precios. ¿Estoy en lo correcto? sí. Y en caso de que de que los coludidos se coludieran para subir los precios, le están dando más margen de maniobra a los chicos para ingresar en la competencia. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico? Todo eso es relativo. No, Digamos, claro, el mercado es un poco más complejo que eso. por supuesto que es más complejo. Yo estoy tratando de hacer un ejercicio simple de lógica. Es decir, que al final tiene un lado malo. Si yo me coludo para subir los precios, tiene un lado malo porque ciertos consumidores van a quedarse sin el producto. Pero tiene un lado bueno, es que hasta cierto punto le estoy dando margen de movilidad a los más pequeños para crecer. Y Lo que tal yo vez... digo ¿Mm? es que Te escucho. la constitución no tiene sentido si se sabe que es ilegal. Tú tienes un negocio, tú sabes a qué valor tú puedes poner tu producto. Y eso es para todos. Es una ley
pareja. Y el problema Sí, con la corrupción es que te cambia las reglas del juego absolutamente y de una forma totalmente ilegítima. Ese es el problema. ya, pero esa ley Es como pareja es decir, la marihuana es buena, pero es ilegal. Es lo mismo. No puedes vender marihuana públicamente. sí, pero Así es. lo que te estoy tratando de decir es que aquí nosotros todos sabemos que coludirse es ilegal, pero lo que estamos preocupados es si es justo que sea ilegal, ¿no es cierto? Porque también es importante saber si viola el derecho de alguien, ¿no es cierto? Si está pasando a llevar el derecho de alguna persona o los derechos que esta persona tenga, ¿no es cierto? Por lo tanto, ver si acaso eso es, es castigable o no. Ahora, hoy en día, claro, lo castigamos, pero reconozcamos que tenemos un Estado que no es un Estado que proteja los derechos de las personas, sino que es un Estado que inicia las fuerzas y de hecho los viola de forma constante. Exacto. Entonces, Sí, no, estamos de acuerdo. ya, Estamos de acuerdo. Y podríamos entrar en otro debate sobre el tema de cómo el Estado se comporta con las personas. vamos a hacer una sección sobre eso, vamos a hacer una sección sobre eso en el programa. Estoy en conversaciones con una persona que es trabajador trabajador y que trabaja dentro del y vamos a hacer una poder dentro de las administraciones y un análisis muy profundo del Estado chileno. Pero en este momento, como te decía, hablamos de las colusiones como en abstracto, ¿no es cierto? Como eh, Patria. ¿Qué yo país? vendo ciruelas, tú vendes ciruelas, resulta que yo podría bajar mis precios y hacerte quebrar, o tú podrías bajar los precios también, y vamos bajando los precios y ganamos cada vez menos, y resulta que empezamos a perder plata, y de repente puede que hasta que veremos los dos y nadie venda ciruelas, y si nosotros vemos que, nosotros individualmente vemos que nos conviene más decir, oye, ¿sabéis qué más no peleemos? Y vendámosla más o menos al mismo precio y al que le compran, podría salvarnos a los dos y sostener nuestros negocios. Y en este caso, cuando hablamos de empresas grandes, hablamos de miles de empleos. Si CMPC Sí, hubiera destruido a la otra, podría haber ganado, habría haber hecho quebrar a la otra, haberse coronado como monopolio, lo que le habría representado una sanción por parte del Tribunal de Libre Competencia, una sanción por parte de la ley antitrust, la ley antimonopolio, y al mismo tiempo habría significado el desempleo de miles de trabajadores de las otras empresas de papel higiénico que participaron de la corrupción. En ese sentido, pero eh, ahora igual debes pensar que las empresas de papel higiénico no es, digamos, no son miles de empresas compitiendo, son tres o son cuatro. 4 o 5, o quizá Sí, 3 o 4. sí. Ahora llegó la incoludido. Entonces también es algo monopólico. O sea, no sé si monopólico, ¿ah? No sé si monopólico, no No, me compro, pentapólico. no me compro esa visión de monopolio que como que mientras menos empresas hay, más monopólico es. Yo creo que la visión de monopolio real es donde interviene la fuerza para eliminar competencia, porque en Chile las leyes que te impiden a ti poner una fábrica de papel confort no existen, prácticamente, son mínimas, ¿no es cierto? No es lo mismo como el caso que yo decía de las Sí, farmacias. Entonces, si tú ves que puedes establecer un modelo de negocio mejor e incluso ganarle terreno a estas empresas que existen mañana y te consigues un préstamo o tienes la plata o te ganas el kino, lo puedes hacer. Y de hecho lo está haciendo la claro, empresa Incoludid. con Entonces, capital. exacto. Pero ellos levantaron un crowdfunding. ¿Mm? O sea, en Sí, Chile de se hecho puede incluso levantar. hay una empresa, hay una fábrica eh, por ahí por La Vega que ¿Viste? fabrica estos papeles higiénicos y los vende en nylon, sin marca. ¿Ves Se tú? puede. Entonces, el tema es que se puede. Entonces, cuando en un negocio, esta es mi postura, cuando en un negocio cualquiera puede entrar, aunque haya un solo actor en el mercado, no puede ser considerado monopolio, porque ese actor tiene la obligación de competir con cualquier posible competidor imaginario que llegue a surgir históricamente en el futuro. ¿Me entiendes tú? Sí, sí.
no puede llegar y decir voy a vender todo muy caro, porque eso significaría que otro empresario diga, ah, bueno, yo me pongo con una fábrica y le hago la competencia. Entonces, esa noción de monopolio, de que cuando son muy pocos o es uno solo el que vende algo, es automáticamente monopolio, yo no me la compro, porque digo, bueno, pero ¿por qué es uno solo? Vamos a la raíz del asunto, porque podría ser uno solo, claro, porque por varios motivos. Uno, porque el mercado es muy chico. Podría ser uno Sí, solo porque hay leyes del gobierno que le garantiza ser uno solo. O sea, en Chile tuvimos lo que se llamaba el estanco del tabaco y el alcohol, y había una sola empresa de tabaco y de alcohol, y la gente estaba obligada a consumir esa cuestión, y eso sí que era un monopolio en toda regla. Nosotros tenemos en Chile hoy en día lo que se pero, llaman los monopolios naturales, y yo quiero poner acá afuera, en mi departamento, unos paneles solares y venderle electricidad a todo el bloque, me meten preso. pero aquí Entonces, hay un tema, sí, ahí hay un muy monopolio. importante. Ese es un monopolio El real. caso del papel higiénico, el culpable fue CMPC y se tuvo que coludir con PISA. Pisa, esa es Por la otra, claro. ejemplo, pero en este caso PISA estaba obligado a coludirse con CMPC. Si no, lo hubiera CMPC pisar como una obliga. ¿Cómo? Es, es una especie de o te coludes conmigo o te hago quebrar. Entonces, O te el tema del reviento. matonaje empresarial, O ese es un sea, problema. No recuerdo que hubieran antecedentes sobre eso. no entiendo yo cuál es el matonaje, simplemente bajo los precios y te gano. Es competencia. No, me reúno contigo para que nos pongamos de acuerdo en unos precios, ¿Ya? para que no nos hagamos daño, para que Sí. no nos hagamos daño, pero tú tienes que seguir las reglas que yo te digo. Es el Ah, bueno, tema. Es mafia. porque yo soy más grande y si no estáis de acuerdo te gano, po. Sí, pero no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo. De hecho, Tú eres una empresa grande. pero tú no estabas Tú pidiendo competencia. tú puedes tener tu negocio, te puede ir bien y jugar con las reglas del mercado. No tienes por qué hacer eso. Pero es parte de Ese la es el regla del problema. mercado. La Eso es mala fe. decir te reviento es parte de la ley del mercado. Si yo soy una empresa más grande y Sí, te voy a reventar, eso es parte de la podemos, ley. De hecho, podemos estar de acuerdo o sea, si si eso no, no no hay perjudica competencia. a nadie. De hecho, si me Porque si permiten, perjudica a las personas en algún aspecto y se demostró que que fue así y están los documentos y están las pérdidas y el dinero que faltó y el dinero que se le defraudó a las personas y es bastante más de 5 lucas y para mucha gente 5 lucas No, son 5 lucas, por familia por año. con eso 5 lucas por comen familia por año. una semana. Entonces el tema es un poco más complejo que eso. El matonaje empresarial es delincuencia y no A ver, debiera ser. delincuencia para quién, porque en No realidad, estudian 10 años estos hueones para cagarse a todo el mundo. mira, no, te voy pero a dar un ejemplo. ya, voy a decir una pequeña cosa y de ahí te doy la palabra a ti, Carlos, Ya. para que no sea solamente un diálogo entre yo y Cristian. Las personas que compraron el papel higiénico, en el acto de comprarlo a un precio específico, aceptaron ese precio. El papel higiénico no es un bien de primera necesidad. Más de la mitad de los seres humanos del planeta Tierra viven sin usar papel higiénico, ¿vale? Entonces el papel higiénico nosotros lo consideramos de primera necesidad porque nosotros somos una sociedad pequeña burguesa, relativamente próspera y decimos es de primera necesidad. Pero no es de primera necesidad en la realidad objetiva. No es de primera necesidad en la realidad mundial. Y el asunto es que las personas eligen comprar un papel higiénico, lo pasan por la caja, lo pagan y en eso están consintiendo el precio que se les puso. Después esas personas, creo yo, a mi parecer, no pueden alegar fraude porque después descubren cómo se llegó a ese precio o cómo llegaron los productores a ese precio. Porque si alegan fraude, están diciendo que no estuvieron de acuerdo con comprarlo a ese precio. ¿No es cierto? Las personas no tienen
¿por qué saber de dónde sale un precio? Las personas lo que tienen que hacer es ver un precio y lo aceptan o no. Si lo encuentran muy caro, simplemente no compran. Entonces yo no veo que haya una vulneración de derechos, lo que sí veo es que es una jugada fea, yo lo veo que es una jugada fea, pero no lo veo como vulneración de derechos, defraudación y todo eso, porque esas son palabras que ya implican cárcel o multas grandes, que a mí no me parece que no proceden en este tipo de casos, pero le quería dar la palabra De hecho, a antes Carlos. de Ricardo Lago tenía cárcel. Pero eso a mí me parece terrible, y eso lo instauró, ojo, eso lo instauró Pinochet, pero hoy día dijimos que no íbamos a hablar nada de Pinochet y nada de Allende en este día de 11 de septiembre porque este es un canal distinto. Es cierto. Es Vamos, anti-pinochetista y anti-alletista. pero no vamos a hablar de ese tema en este canal hoy día, este es un canal que se exime de hablar de ese tema hoy día. Vamos a pasar a Carlos, que me había pedido la palabra, y de ahí vamos a saludar a Nelson, que llegó recién. Así que primero, Carlos. Ya. Con respecto al tema del matonaje, donde efectivamente ocurrió en la historia, fue con Mercedes-Benz. Esta compañía tenía las patentes únicas del automotor y Henry Ford estaba produciendo de manera autónoma un producto que era más económico, con iguales estándares de calidad, pero ocurre que Benz nunca se dio las patentes porque él tenía todos los beneficios. Eso es negarle entrar a alguien a la competencia para obtener el monopolio. Ese es un ejemplo bastante gráfico. Sin embargo, por razones que escapan a la lógica del mismo mercado, Ford consiguió que Mercedes-Benz entregara, o sea, abriera las patentes para que él pudiera construir su automóvil. Un producto que tenía una definición diferente al automotor de Benz, pero que cumplía el mismo propósito. Y así fue como este mercado se fue ampliando. Ese es un ejemplo bastante gráfico, bastante conciso de lo que se estaba hablando de cómo se puede impedir, o sea, cuando hablamos de matonaje, cuando alguien tiene todos los medios y los recursos, impide la competencia. Pero también el tema de cómo ingresar a la competencia. Porque, por ejemplo, cuando Ford consiguió hacerse con, o sea, poder construir su automóvil, a diferencia del automotor de Benz, permitió que también apareciera General Motors. Y así otras compañías en Gran Bretaña y en el resto de Europa. O sea, cada cual podía producir su propia versión del vehículo. Entonces estamos hablando de dos elementos. Cuando tú tienes las garantías para poder ser el único competidor y impedirle por todos los medios, porque él estaba buscando, él estaba resguardado por la ley. Entonces la ley ahí no era justa para el mercado. Además, Benz vendía productos muy caros. Ford vendía algo más rápido de producir y más barato. Entonces, esos son los elementos que me entran en la cabeza y me hacen plantearlo mientras escuchaba a ustedes dos hablando en la discusión. Carlos, Porque, ¿sí? vamos a tener un debate sobre propiedad intelectual y patentes luego, estamos planeándolo todavía, así ¿Ya? que ahí vamos a tocar ese tema. Estamos hablando ahora de colusiones, de ponerse de acuerdo, porque también podemos hablar del tema, por ejemplo, si queremos hablar de monopolio, podemos hablar del tema del boruro y de esa anécdota entretenida que hay entre los empresarios alemanes y este empresario norteamericano que se lo chingó usando palos blancos para comprarle la producción a bajo costo y todo eso. Pero quiero saludar a Nelson y pedirle que Nelson introduzca también su opinión sobre el tema. Nelson, estamos hablando de colusiones, ¿cómo estás? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? A ver, mira, yo creo que hay dos puntos pro y contra de la colusión, de por qué permitirse y cuándo no permitirse. Cuando no hay libre mercado en un sistema como Chile, donde las regulaciones están hechas de una u otra forma para que las grandes empresas se mantengan en el poder y las empresas más pequeñas no logran superar esta barrera y lograr competir con las grandes, es posible que haya estas colusiones que son nefastas y que permiten que se mantengan asociaciones de precios más altos, ya obviamente en desmedro del bolsillo del consumidor. Espera, Nelson, eso es más relativo al tema de la colusión de la farmacia. De la colusión de la farmacia, de los pollos, de lo que sea. Pero déjame seguir, hombre. Ya, sigue. El punto es el siguiente: cuando hay libre mercado, no sirve coludirse, a no ser que tu colusión sea de precios bajos para mantener con otras empresas los precios más bajos posibles, para ser los reyes del mercado, porque te van a preferir sí o sí en contra de la competencia. El libre mercado, donde cualquiera puede llegar a competir con los grandes, independiente de tu tamaño, si tienen las condiciones y las habilidades, las empresas que se coludan por precios altos, en algún momento se les va a escabullir otra empresa con precios más bajos y va a perder su monopolio o su oligopolio.
Entonces esas colusiones son inservibles con el libre mercado. Eso no quita que la libre asociación entre personas sea legítima, independiente de las condiciones. Ahora, si la libre asociación es negativa cuando no hay libre mercado, pero es positiva o diría yo inútil cuando hay libre mercado. Esa es mi Nelson, opinión. Nelson, tú trabajas en la feria, ¿es cierto eso que dicen que en la feria están todos coludidos? Sí, en la Feria Valdivia no. En la Feria Valdivia la gente trabaja absolutamente por su cuenta, es absolutamente individualista. Mucha gente ha tratado de coludirse de alguna otra forma, los precios tienden a ser más o menos similares, entonces, pero no, no es una cuestión que se pongan de acuerdo, sino porque los proveedores son muy cercanos al productor, entonces no, no hay tanta diferencia de precio. Pero Ahora bien, en ferias como Temuco o como la Vega Central es conocido que sí, y te hace la vida imposible si tú no te coludes con ellos. Y así es. ya, porque han habido anécdotas de que en ferias se ha linchado a feriantes que se niegan a mantener los precios al igual de altos que el resto por querer competir. Sí, no sé si es. Pero son rumores, no tengo archivos de prensa, solamente rumores. No, a mí me han llegado, digamos, de primera fuente, tanto de la Vega Central como de la Feria de Temuco. Que Ya. así es la forma de trabajar de ellos. Es una Vuelvo mafia. con, vuelvo con Cristian que va a tener un papel protagonista aquí porque es el único que está contra el 100% o más contra que nosotros de las colusiones y por lo tanto su opinión en este caso es más importante para que vayamos debatiendo y generando, ¿no es cierto?, una mayor complejidad de ideas y esto se da muy poco en este programa porque normalmente solamente se meten libertarios que están casi de acuerdo en casi todo. Con respecto a lo que decía Nelson, me gustaría acotar que si bien Nelson tiene mucha razón en el tema de que las barreras de entrada lo que hacen es incentivar la colusión, esas barreras de entrada no son tales en ciertos mercados como por ejemplo el papel higiénico, donde no hay reales barreras de entrada para producirlo. Pero sí, por ejemplo, es muy vívido en el tema de las farmacias. Si a mí me pueden ver muy enfurecido con el tema de la colusión de las farmacias y despotricando contra el tema de la colusión de las farmacias y luego siendo muy defensor de la colusión del papel higiénico es porque las condiciones de mercado son totalmente distintas y tiene que ver con las condiciones que el Estado está generando para que un negocio sea más fácil de crear y otro sea más difícil de crear. El papel higiénico es sustancialmente más fácil de crear que la farmacia, y estoy hablando en términos burocráticos, no en términos de capital o de capacidades productivas. Voy con Cristian para que siga respondiendo a estos temas. Bueno, yo escuchaba aquí atentamente como lo que decía el amigo, pero eso era cierto. El problema, por ejemplo, en la feria lo muestra. El tema de las colusiones crea cierto matonaje, crea un cierto nivel de mafia, y eso es corrupción. Ese es el problema. Sí, 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 pero Hoy día queremos atacar un tema de corrupción, y la corrupción es parte de ese problema, a aunque ver, sea mínimo. esto Es es un lo tema que yo, que va en escalada, en escalada. esta que acaba de decir Cristian es lo que yo llamo la falacia del asesino cocainómano. Eh, y es que, No le hago a lo digo, blanco. no, yo la llamo así porque dicen, tenemos que prohibir la cocaína porque hay gente que se droga con cocaína y mata a otras personas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el delito? ¿Consumir cocaína o matar a otra persona? Lo mismo con respecto a esos temas, o sea, obviamente que si se empiezan a generar colusiones, eso incentiva el surgimiento de ciertas mafias o de cierto matonaje, y en ese punto tienes razón, pero lo que se debe perseguir legal y penalmente no es el hecho de que las personas se pongan de acuerdo para fijar precios, sino es el hecho de que al hacerlo lo hagan usando la fuerza, usando la violencia o la intimidación. Esa es mi opinión al respecto. Ahora, claro, porque es un asunto de derecho al final. O sea, ¿tienes derecho a juntarte con otra persona y ponerte de acuerdo? Sí, eso se llama derecho de libre asociación. ¿Tienes derecho a ponerle el precio que tú quieras a los bienes que vendes? Sí, eso se llama libertad de precios, que es un corolario fundamental de los derechos de propiedad. Ahora, ¿tienes derecho a obligar a otra persona a ponerse de acuerdo contigo? Definitivamente no. Y claro, en ese sentido Eso vamos a estar de digo. acuerdo. El matonaje y las mafias son una cosa terrible. Pero yo creo que, claro, no hay que caer en la falacia del asesino cocainómano, de echarle la culpa a la cocaína,
sino que perseguir al asesino y no a la cocaína. Esa es mi respuesta al respecto. Pero, oye, en Voy a todo hacer caso, hay un tremendo tema de doble estándar porque es muy conocido, como tú señalas, y es efectivo que la mayor parte de las ferias a nivel nacional se coluden, pero el político no va a perseguir esa colusión. De hecho, a todo el Es pueblo. lógico, Entonces es un doble no, estándar, lógico, porque lógico. al empresario lo persigue, pero De hecho, al el pequeño no. político se nutre mucho de las ferias. De hecho, el político va a pedir los votos a la feria. El político no se va pero a meter Eso no tiene con nada la que ver. feria. Se estaría en la elección pasada, tirando balazos en la pierna. eh, No sé en, si se en lo la hacía. en la elección pasada yo me saqué una foto con Felipe Casta en la feria y le Yo dije que no iba a también, votar por él. yo ayudé a fumar Evópolis ¿A fumar? Bueno, y me oye, retiré por Chileamo. y le dije en su cara y mirándolo a los ojos al George Jackson que ni cagando votaba por él. Así que la feria es un espacio político, por supuesto que sí. Pero Lógico. los políticos cuidan sus hábitats. Entonces, pero persiguen el comercio callejero. Entonces, hay una dicotomía importante ahí. El comercio callejero por lo general no es coludido, es lo más no coludido que hay. El problema que el comercio callejero no deja plata, no le deja plata al municipio. Y ese es el problema que tiene, ¿Y por qué le tiene que dejar plata al municipio? básicamente. ¿Por qué ¿Ah? tendría que dejar plata al municipio? Porque todos pagan paquetes municipales y el Ya, pero callejero no paga. La idea es Ahora que nadie... yo no estoy de acuerdo con encarcelar al callejero. Mejor que esté ya. trabajando a que esté delinquiendo. Pero sí, no es una lógica municipal, estatal, de recargar recursos. Claro, sabemos que el Estado en sí es una élite extractiva, es un grupo de personas que se pone sobre las demás para quitarle sus recursos. De eso se trata el gobierno. No se trata de otra cosa, y se podría tratar de otra cosa si hiciéramos nuestra revolución, pero por ahora, y en las circunstancias actuales y en las circunstancias históricas, de eso se han tratado los estados, salvo pequeñas excepciones como Liechtenstein o como Estados Unidos en el siglo XIX, etcétera. Pero por lo general, a grandes rasgos, históricamente los gobiernos, las monarquías, los estados se han dedicado a eso, de eso se trata, de quitarle recursos a las personas y bueno, y justificarlo de mil formas. Pongo policía, justifico que te quite recursos, o pongo un colegio público y ahí justifico, pero mira, te quité recursos, me los quedé yo, pero gasté una pequeña parte en ponerte un colegio feo que es sin vidrio y sin calefacción, con profesores malos para tu hijo. Claro, Ahora, En el volviendo al nombre tema, del... Carlos. No, que todo ese tipo de excusas es por el bien común. Sí, El 70% pasa, el 70% pasa al bolsillo de los políticos, pero el resto de los 30, si es que el 30 llega al bien común. Es claro. imaginario. Y no sé si es también común, no sé si recuerdan la charla, o sea, la conversación sobre educación que tuvimos hace unas 2 semanas, creo, 3 semanas, donde hablábamos de que en verdad los colegios públicos lo que hacen es adoctrinar a los niños en la ideología del Estado, porque lo que les enseñan es Bernardo Higgins, Arturo Prat, Carlos Ibáñez del Campo y los presidentes y no sé qué, y no les enseñan las cosas que los niños realmente van a necesitar en su vida adulta. Los niños al final no saben leer ni escribir, no saben hacer matemáticas complejas, salen del colegio sin tener idea de economía, de finanzas, de cosas que sí les van a ser útiles en la vida, pero tienen súper y claro un tampoco montón de tienen cosas que solo... educación física, cívica. ¿Cómo? Tampoco tienen educación cívica. Entonces hoy Tampoco. día no votan, pero tampoco saben por qué votar. Sí, Ni pero tienen idea de voto, el ni de punto es que política. todo lo que se le enseña a los niños en el colegio, o la gran mayoría de las cosas que se le enseña a los niños en los colegios, tiene que ver con justificar la existencia del Estado, justificar el estado de opresión en el que vive. Es una especie de lavado cerebro. Ahora, Bueno, no tanto como
como el que se dio en la Unión Soviética de Stalin. Ah, no, por supuesto, no, sí, pero obviamente que hay diferencias de grado importantes, o sea, los colegios chilenos no son los de Corea del Norte. Eh, la anécdota esta de los niños que en Chile, que en Cuba aprendían a leer y escribir usando palabras como fusil, revolución, y eso es lavado de cerebro. Eh, Sí. Parece que debería hablar con Bolodia. no, eso está en todos lados. Pero sí, Bolodia fue cofundador del movimiento sector privado conmigo. Eh, bueno, con respecto al tema de las colusiones, yo le decía a Cristian, me gustaría escuchar la opinión de Nelson al respecto, porque Nelson como empresario y comerciante está metido en este mundo. Yo le decía a Cristian que si un grupo de empresas grandes se coludían para bajar los precios, beneficiaban a los consumidores en desmedro de los empresarios pequeños porque perdían margen de maniobrabilidad. Y si se coludían para subir los precios, perjudicaban a los consumidores, pero beneficiaban a los negocios pequeños que obtenían margen de competitividad. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Yo? Mm. Nelson, el comerciante y empresario que tenemos acá, a todo esto después le vamos a preguntar a que Cristian a qué Ya, se mira, dedica. o sea, que tanto pierda maniobrabilidad es relativo y depende del mercado, porque, mira, tengo el caso de un conocido que tiene una distribuidora de productos de higiene, detergentes, confort, etcétera, y está ubicado justo entre dos grandes supermercados, uno de la cadena Líder y otro de el Super 10. Y resulta que él vende a precios aproximadamente un 40% más bajos que ellos, porque tiene excelentes distribuidores, le hacen buenas ofertas, compra volumen. Es una pequeña empresa, no es micro, es pequeña, pero le va muy bien y tiene una rentabilidad muy buena. Entonces, ¿qué tanta pérdida de maniobrabilidad tienen? Discrepo, porque él trabaja con dos personas más en el negocio, una especie de bodega grande. No tiene que pagar antes cuenta de luz, no tiene que pagar refrigeradores, no tiene que pagar mucho mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, ahorra una cantidad de costos increíble que esos costos no los puede bajar el supermercado, y al final el supermercado es quien tiene menos maniobra con su dinero, con su fondo. Entonces Ya. se puede. Pero si el supermercado con la espalda financiera que tiene, es decir, con la enorme capacidad de acceso a Claro. crédito y con la enorme capacidad de acceso que tiene a financiación por medio de capital, podría bajar los precios para hacer quebrar tu negocio, aunque esté teniendo pérdidas en sus ventas, para hacer quebrar ese negocio chico, obviamente que le restaría margen de maniobrabilidad. Y si el supermercado subiera mucho sus precios, le estaría entregando margen de maniobrabilidad, independiente de que eso sea relativo a la propia maniobrabilidad que tiene cada negocio. Pero, Yo pienso que eso no eh, lo podría hacer. No lo podría ¿cómo? hacer. ¿Por Pienso que eso qué? no lo podría hacer su supermercado. Que no podría, ¿qué cosa? Maniobrar los precios para destruir a esa pequeña competencia. ¿Por qué motivo? Porque, porque el supermercado mantiene precio estándar en toda su cadena nacional. Entonces, para eso, tendría que bajar todos los precios de toda la cadena. De Porque hecho, si no, el la diferencia sería muy grande y llamaría la atención de servicio interno, de un montón Eso lo están haciendo Cristian, de- porque en Puerto Aysén, por ejemplo, los supermercados son más caros. Claro, hay una por diferencia ejemplo, en ciertas ciudades, pero si tú bajas mucho un local, un local, llama la atención de otras entidades gubernamentales. Y no O creo que de sea, eso, porque eso afectaría la libre competencia. o Competencia. sea que, Y ese pequeño negocio tendría posibilidades de defenderse. Ese es un tema que yo creo que el supermercado no le convendría meterse, porque perdería más de lo que ganaría. Es mejor que, claro, que pierda un poco en un pero local a que pierda mucho en toda la cadena. ya, pero
a lo que tú te estás ya refiriendo... sea por pérdida de la baja de producto o por una demanda Ya, o por multa. a lo que tú te estás refiriendo, de todas maneras, dice relación con fricción. Es decir, ¿a qué nos referimos con fricción? No sé si alguien más está adecuado al lenguaje económico más puro, pero tiene que ver no con que estemos en un mercado totalmente libre, sino tiene que ver con que hay entidades gubernamentales que hasta cierto punto supervisan. Entonces, es claro que sí, en las circunstancias actuales, Cristian tiene razón. Si el supermercado bajara mucho los precios, llamaría la atención de las entidades gubernamentales que lo perseguirían por leyes de monopolio, leyes de libre competencia. Pero en una situación que en economía se llama no fricción, es decir, en una situación de mercado puro, eso no tendría por qué darse. Pero no estamos en una economía de mercado puro. Claro, por supuesto que no. No, a nivel práctico tiene razón Cristian. A nivel teórico es más compleja la cosa, pero porque a los economistas nos gusta enredar el mundo. Antes de terminar, porque ya vienen los finales de cada uno, me gustaría que Cristian nos contara un poco a qué se dedica, porque no lo conocemos. Yo sé que para empezar, Carlos es psicólogo, vive en Valdivia, parte de Liberal. Nelson es empresario de los quesos, comerciante de la industria de los lácteos en Valdivia y es el fundador de Liberalum y estudiante de enfermería. Yo soy cantante callejero, economista amateur y youtuber y que me gustaría saber algo más de Cristian antes de hacer las declaraciones finales. Hola, en temas de estudio, yo soy técnico en turismo. En turismo trabajé en cruceros, me gustaba mucho la aventura, viajé mucho, conocí casi todo el mundo. Después estudié apicultura, trabajo de repente en apicultura, pero soy corredor Ya, de propiedades, que es lo que me da lucas. claro. Ahora, hace un tiempo atrás, formé un grupo, hace 6 meses, se llama Renovemos Parlamento. Y ya llevamos 8.200 miembros. No, Yo, 8.500 miembros. yo estoy ahí. Sí, sí lo sé. Ha crecido Cristian, harto. Y estamos formando un partido. te cuento algo, te cuento algo. Yo soy corredor de propiedades también, estudié técnico jurídico y corredor de propiedades, y corretaje de propiedades. También soy corredor de propiedades, pero me estoy desempeñando como cantante, que es mi pasión, la música. Eh, eh, Y bueno, para, bueno, es cierto, aquí Cristian está formando un partido que se llama despertar. Despertar, exacto, que se llama Despertar, y me gustaría, bueno, en el corto plazo, dentro de estas semanas, entrevistarlo para saber más o menos de qué va el partido. Y me gustaría que me mandara material, carta de principios o algunas directrices de qué es lo que quieren hacer, Falta porque un me poco va a empezar. interesa, claro, porque me interesa también saber estas nuevas iniciativas políticas que están surgiendo. Vamos a entrevistar a harta gente de estos partidos nuevos que han salido por todos lados, desde la izquierda hacia la derecha. Es muy interesante el Y tema. vamos Son muchos, a más de hacer 50. palabras finales con Carlos primero. Muy bien. Al respecto de toda la discusión y haciendo como un metaanálisis de lo conversado, se ve como las colusiones, o sea, visto acá, planteado como algo agresivo, algo negativo, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Por ejemplo, dicen, no, es que la agresión, es que son agresivos, que quieren acaparar el mercado y todo esto, no es tan así, porque teniendo los medios, como estaba explicando Cristian, si tienen la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, de endeudarse con algún banco y bajar los precios para destruir a la competencia, no lo hacen porque eso igual está regulado. Y aunque no estuviera regulado, tampoco lo harían porque también serían susceptibles de lo mismo. También hay códigos de honor implícitos en todo esto. Y evidentemente cuando las empresas son como ciertamente responsables con la comunidad y con ellos mismos, no buscan realizar estas malas prácticas. En ese sentido, defiendo las colusiones cuando existe el punto de equilibrio entre lo que la empresa produce
esto significando empleo, condiciones de calidad de vida para los trabajadores versus el valor del producto final que beneficia a la gente, y si hay otra empresa que quiere competir con menores costos, asegurando todo lo que tiene que ver con la producción, no habría problema. Pero este tema de la agresividad, que sí existe, no se da tanto, pero sí se hace notar porque el Estado es el que sale perjudicado con el tema de los impuestos. Cuando estas empresas pagan poco, ya, ahí se dan cuenta y prenden las alarmas y lo satanizan, que es lo que busca el Estado con todo este tipo de cosas, sobre todo los estados de izquierda, con la finalidad de hacer entender que esto es negativo. Por ejemplo, el lucro, cuando todos quieren ganar plata para mantenerse, para satisfacerse en ciertas necesidades, el Estado de izquierda se preocupa de hacerlo ver como algo malo, negativo, nocivo. Y la gente también lo entiende. Entonces, este asunto de generar conciencia de que, a pesar de que tienen los medios, no hacen cosas malas, es lo que hay que tener en consideración para defender este tipo de situaciones o los argumentos que ya planteé anteriormente. Eso más que todo. Ya, gracias Carlos. Vamos con las palabras finales de Cristian. Hola, primero que nada, un gusto haberte conocido más, Sebastián. También a Carlos y a Nelson. Bueno, ojalá se metan a renovar el Parlamento y después firmen por despertar. Tiene que mandar el mensaje. Bueno, con el tema de la corrupción, yo creo que en Chile todavía no tenemos claro las reglas. Yo pienso que aquí tenemos una inmadurez política empresarial gigantesca. Yo creo que aquí tenemos un problema cultural enorme. Entre un tipo que está en la dehesa y otro que está en la Pintana, la verdad que no hay mucha diferencia cultural, salvo educacional. Entonces ahí yo creo que hay un problema gigante y muy difícil de resolver. Estos temas de corrupción no deberíamos estarlas conversando en un país más desarrollado. Ahora, lo que yo sí pienso es que los nuevos partidos políticos que están saliendo en estos momentos podrían hacer algún tipo de diferencia. El problema es que ya los partidos políticos que hoy día están en el Parlamento, de una u otra forma, han sido ya comprados. Los políticos ya han vendido su conciencia y no hay nada que hacer al respecto. Las ciudades pobres van a seguir siendo pobres. Las ciudades ricas van a seguir siendo ricas. Y no va a haber diferencia. Santiago va a seguir siendo de muchos habitantes, 7 millones de habitantes, y el país va a seguir con menos habitantes en general, todo yéndose a la capital porque nadie hace nada con las regiones. Llegan inmigrantes y llegan a Santiago. Tenemos miles de problemas. Y en el despertar no es que sea solo neutro, así. Igual yo vengo de la centro-derecha. Yo tengo ideas de derecha. Pero me interesan algunas ideas de izquierda. Y lo que digo es que esto debe ser más ciudadano. No tanto de extremos, ni de izquierda, ni de derecha. Y les quiero recordar que ahora este periodo van a estar escuchando, previo a las elecciones, un montón de cosas de Pinochet y de Allende. Todo eso para fragmentar la sociedad, para dividirnos a todos e ir a votar por lo mismo de siempre. Es como una competencia de niños. Eso tenemos que cambiarlo. Con nuevos partidos, con nueva gente. Bueno, Cristian tocó el tema prohibido de hoy día en mi canal. El tema prohibido de hoy día en mi canal son Pinochet y Allende. Eso no se debía hablar hoy día. Vamos a seguir tratando de mantener ese tema como prohibido el día de hoy. Otro día no, si es prohibido. Ojo, no tengo problema por hablar el otro día, pero voy a pasar a Nelson.
sus palabras finales. Considero que la moral siempre va a beneficiar al individuo. En la medida que haya libre mercado, no van a haber colusión nefasta. En la medida que no haya libre mercado, van a haber colusión nefasta. Siempre el mercantilismo, como se coluden y hacen lobby con los políticos, pasan dinero por debajo y los políticos le hacen las leyes para regular el mercado de tal manera que ellos se puedan mantener, digamos, en el poder y haya estas diferencias y estos mercados comprados artificialmente. Necesitamos más libertad de las personas, necesitamos libertad de asociación, pero también necesitamos libertad de comercio. Eso es lo más importante. Esas serían mis palabras. Bueno, yo voy a cerrar, y yo como siempre voy a cerrar con algo mucho más poético y más filosófico, porque ese es mi estilo. Soy artista, no me culpen. Vale, hoy con mis palabras finales que tienen que ver con, dice en relación con el hecho a mí me parece importante ver el tema de que la gente, cuando surgió el tema de las colusiones y todo lo demás, en la cárcel para ellos, que las multas son muy bajas, que los castigan muy poco. Creo que nos hemos deshumanizado mucho a través del Estado y a través de la ley. Y que vivir en un país con 20.000 y tantas leyes, todas llenas de reglas, es un pequeñito infierno de sobre-regulación y de sobre-legislación. Creo que le hemos perdido el peso a lo que significa una ley y a lo que significa una regla pública, ¿no es cierto? Una norma del gobierno. Le hemos perdido el peso a lo que significa un castigo desde el poder. Y que debemos dejar de pensar o dejar de interpretar que frente a cualquier cosa vamos a encerrar a personas en una jaula, vamos a mandar a la policía a su casa a quitarle su propiedad y cosas por el estilo. Tenemos que volver a tomarle el peso a la violencia que significa el Estado y a la violencia que significa la ley. Y que yo no digo que no deban existir, yo digo que son situaciones fuertes, muy, muy violentas, si vale la redundancia, que debieran guardarse para situaciones realmente importantes, como un asesinato, una violación, un robo a mano armada, un fraude piramidal, una intimidación, extorsión, ¿vale? ¿Me entienden los ejemplos? La violencia del Estado es muy cruda y le hemos perdido la sensibilidad a eso y queremos meter casi a todo el mundo en la cárcel. Tenemos un montón de leyes y probablemente todas las personas que habitan este país han quebrado alguna vez porque son muchas reglas y muchas leyes. Yo creo que son un exceso de reglas y de leyes, yo creo que son demasiadas. Y creo que además de eso, debemos recuperar esa sensibilidad de decir, cresta, a este hueón lo vamos a meter a una cárcel, lo vamos a encerrar a una jaula. ¿Será realmente tan malo lo que hizo? ¿Me habrá afectado realmente en mis derechos fundamentales su actuar? ¿O simplemente hizo algo que, bueno, que es como rechazable? O sea, odio el racismo y odio a los racistas, pero si cada vez que una persona dice los negros son de no sé qué, la metemos presa, estamos poniéndonos en una sociedad, bueno, disculpad la palabra, en una sociedad de mierda, verdaderamente una sociedad asquerosa, donde las personas no son capaces de desarrollarse y desenvolverse, porque estamos ejerciendo la violencia contra ellas casi por cualquier motivo. Esas son mis palabras para terminar este capítulo de Capitalismo Revolucionario. Nos vemos más rato, yo creo, porque quiero hacer un programa sobre la financiamiento de la política, pero vamos a ver si hay más gente se entra en este hangout de más rato, o si todos quieren irse a dormir a la cama. Si no, bueno, lo haremos el próximo fin de semana. Y nada, dejar invitado a Cristian que me mande más material porque me interesa entrevistar a él sobre este nuevo partido que es Despertar. Buenas noches.